Hola de nuevo, en esta serie de vídeos sobre cómo hacer de manera fácil o más fácil tu trabajo de investigación. Yo soy Jaume Jose, ya lo sabes a estas alturas, soy tu tutor de investigación, al menos aquí en la red. Hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes del trabajo de investigación. En el vídeo anterior, en uno de los vídeos anteriores, ya has podido ver que hablábamos de la introducción. La introducción es enormemente importante, por supuesto, porque es tu planteamiento del trabajo. Pero ahora entramos en las dos partes que para que tu trabajo sea perfecto tienen que tener cierto equilibrio. Es también un error muy frecuente que la contextualización del tema, que es de lo que ahora vamos a hablar, que es la búsqueda que tú harás en lugares donde encuentres esa información, esté desequilibrada con respecto al trabajo de campo. Hay proyectos en los que el trabajo de campo tiene mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque hacer cosas, montar un motor, por ejemplo, parece que describir lo que has hecho te va a ocupar mucho espacio. Y hay trabajos en los que, al revés, la información bibliográfica es exhaustiva, larguísima, ocupa mucho de lo que será tu trabajo de investigación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que está desequilibrado con respecto al trabajo de campo, que casi no hay. Lo normal, lo correcto es que ambos aspectos estén equilibrados. O por arriba, pero nunca por abajo, claro, porque tu trabajo será una birria, ¿vale? Será una basura. Entonces, si los has de equilibrar, que sea no menos de uno y más del otro, ¿vale? Que estén equilibrados, equilíbralos lo más arriba posible, mejor, pero tienen que estar equilibrados ambos aspectos. Lo que es la contextualización de tu tema y de tu enfoque, y lo que es el trabajo de campo. Del trabajo de campo te voy a hablar en el siguiente vídeo, pero ahora vamos a hablar de la contextualización del tema. Contextualizar es poner algo, tu tema, tu enfoque, en un contexto. ¿Eso qué significa? Pues fundamentalmente significa en el medio en el que eso se desarrolla, es decir, en qué ámbito el tema que has elegido es importante, ¿vale? ¿En qué ámbito? ¿En qué contexto aparecería tu tema? ¿Qué es lo que se sabe del tema que tú estás investigando? ¿Cuál sería la posible evolución del tema y el enfoque que estás investigando? ¿Y cuál sería la historia, es decir, lo que nos lleva al momento actual del tema y el enfoque que estás estudiando? Eso es contextualizar, es darle a algo un contexto. ¿Por qué es importante? Lo has explicado en la introducción y ahora aquí lo vamos a ampliar muchísimo. Mira, como verás por mi mesa, nosotros ahora vamos a buscar información. Antiguamente, cuando yo hacía investigación y tenía 20 años, no existía Internet. No existía Internet. Ya sé que parece sorprendente, pero no existía. ¿Vale? Con lo cual, nosotros toda la información la buscábamos en libros. Hoy en día no. Hoy en día Internet es la gran biblioteca donde encontrar información, pero has de saber qué es lo que buscas y has de saber, sobre todo, separar lo que es fiable de lo que no lo es. Bien, ¿de dónde puedes sacar información tú? Por supuesto, de libros, ¿vale? De libros, como estos, por ejemplo, ¿vale? Libros. Supongamos que yo estuviera ahora haciendo una investigación de algún enfoque relacionado con el siglo XVII español, ¿vale? Supongamos que yo lo estuviera haciendo. Bien, en esta fase yo estaría buscando información muy general y luego la tendría que concretar. Por ejemplo, encontraría esta información sobre música, ¿vale? Sobre música del barroco, ¿vale? Encontraría información sobre historia del barroco, pero tendría que contrastar con también pintura del barroco, porque eso da mucha información sobre esta época, también sobre historia de, por ejemplo, cómo afectó la evolución política del barroco por ejemplo, en Cataluña o en Portugal, ¿vale? Y eso lo encontraría en otros libros. Y por supuesto buscaría información en enciclopedias, una información muy general, pero que me permitiría contextualizar a nivel global todo el tema que yo estoy estudiando. Todo eso lo haría a partir de libros, ¿vale? Que existen. O consultaría la versión online que seguramente todas estas enciclopedias tienen. A lo mejor no todas, pero algunas sí. Es decir, busco en libros y busco en Internet. También debería buscar en libros específicos. Por ejemplo, Francisco de Quevedo es uno de los autores más importantes del barroco español, que nos da una visión muy interesante de esta época. Por lo tanto, yo lo consultaría. Y entonces tendría que consultar no una enciclopedia que me daría una información general sobre Quevedo, sino, por ejemplo, su obra.
Y aquí tendría, pues, la obra completa de Francisco de Quevedo. Sí, claro, es mucho trabajo. Bueno, a ver, para eso estoy investigando yo, ¿vale? O, por ejemplo, podría utilizar otro libro específico, que sería este, que nos da una visión de un aspecto interesantísimo de esta época, que es un libro de un amigo mío que escribió, yo colaboré en él con los textos en latín, y me gusta decirlo, que es este libro de Xavier Sistac. Un libro muy interesante sobre bandas, enjambres y devastación. Muy interesante. Y que yo podría utilizar como complemento a esto. Sería el momento de desempolvar mi caja mágica. Aquí tengo información que habré ido dejando sobre el tema que estoy investigando. Ahora tendré que sacarla de aquí y procesarla, ¿vale? Webs que habré visitado, noticias que habré visto, etc. También podría encontrar hoy en día información, por ejemplo, en vídeos, ¿vale? En vídeos, DVDs, ¿vale? O en vídeos que estuvieran en la red, o en películas, por ejemplo, o incluso en novelas. Si yo buscara el barroco español, tendría aquí esta colección de novelas, que son la colección de las novelas relacionadas con el Capitán Alatriste, una serie de novelas de Arturo Pérez Reverte que también hablan de esta época. Todo esto yo lo revisaría en esta fase, ¿vale? Toda esta información, que es mucha y que yo voy consultando y voy anotando, voy tomando notas, este dice esto, este dice lo otro, ya te dije que un trabajo te va a suponer trabajar, y eso no te lo va a quitar nadie, porque si no, recuerda, uno de los pilares básicos de lo que es un trabajo de investigación no se cumpliría, que es que no trabajes, ¿vale? Una vez tenemos esto, yo iré creando el material. ¿En qué orden? Esto es muy importante. Yo aconsejo ir de lo más general a lo más concreto, ¿vale? Supongamos que yo estudiara el papel de la poesía en la España del siglo XVII, ¿vale? Yo empezaría por lo más general, aspectos históricos de los siglos XVI y XVII, porque ambos están muy relacionados. Eso sería lo más general. Luego iría yendo a lo más concreto. Por ejemplo, las circunstancias políticas del siglo XVII. Siguiente aspecto, la crisis social, política y económica del siglo XVII. ¿Vale? Luego iría ya a aspectos más literarios, la literatura en el siglo XVII y su importancia. Luego iría a la importancia de la poesía dentro de la literatura del siglo XVII. Y finalmente estudiaría las muestras de que la poesía tenía presencia en la sociedad del siglo XVII, como hoy en día lo podría tener casi el fútbol. Te sorprendería mucho ese aspecto. La gente discutía en las tabernas de poesía, como hoy discuten de fútbol, ¿vale? No nos sorprendamos tantos porque en esa época no había fútbol, ni tele, ni programas de estos del corazón para discutir. Así que discutían sobre poesía. Imagínate eso, gente que incluso era analfabeta. Impresionante, pero eso es otro tema. ¿Qué he hecho yo? Ir de lo más general a lo más concreto. Lo que te aconsejo que hagas tú es un guión de lo más general, por puntos, cómo llegaría a lo más concreto, que sería el enfoque de tu tema. Cuando tengas eso, la pregunta es, ¿dónde encuentro lo que he puesto aquí? ¿Dónde lo vas a encontrar? Es decir, ¿en qué fuentes vas a encontrar aquello que ha de llenar ese subapartado de tu contextualización del tema? Y es muy importante que tengas en cuenta una cosa. En la red vas a encontrar mucha información, pero como te decía antes, alguna es absolutamente irrelevante. ¿Cómo alguien puede saber que esa información que está encontrando en la red le sirve o no le sirve? Muy fácil. Para eso tenemos los buscadores. Imaginemos que yo encuentro un artículo de alguien que habla del siglo XVII. Yo no conozco quién es, no es uno de los que yo tenga en mente que son muy importantes, ¿vale? A ti es probable que te ocurra, o en temas mucho más actuales le ocurriría a cualquiera. ¿Qué hago yo? Tomo nota de quién es la referencia de esa página web. ¿Quién es el que dice eso? Y entonces su nombre lo introduzco en Google. Mira qué fácil. Si resulta que esa persona es un profesor de la Universidad de Salamanca, hombre, su información sobre esa época es muy interesante para mí, especialmente si ese profesor da clase, por ejemplo, de literatura del siglo XVII. Hombre, es relevante totalmente esa información para mí. Por lo tanto, esa fuente me vale.
Pero imagina que ese nombre que yo he puesto en Google no aparece, o aparece relacionado con un blog de un joven que está interesado por la poesía y resulta que hace poemas. Y un día escribió un artículo sobre poesía del 17 porque se lo pidieron en el cole y lo subió a su blog. No me sirve. No porque esté mal ese artículo, sino porque el que lo escribe no es una referencia. ¿Vale? Si tú encuentras un artículo mío sobre gestión del tiempo, es relevante, porque yo doy cursos de gestión del tiempo y le dedico a eso mucho tiempo y soy alguien que ha puesto vídeos en internet sobre gestión del tiempo. Pero si yo escribo un artículo sobre mosquitos, que es el ejemplo que pongo en el libro, si yo pongo un artículo sobre mosquitos, te digo una cosa, a mí la única experiencia con los mosquitos es que me pican. Por lo tanto, no vale. Puedo estar muy cabreado con un mosquito y poner allá un artículo y colgarlo en un blog. ¡Fantástico! Pero yo solo soy alguien cabreado con mosquitos. No tengo ninguna relevancia en el mundo de los mosquitos. Así que si tu trabajo de investigación va de mosquitos, yo no debo aparecer en él. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que la fiabilidad y el prestigio debemos comprobarlos antes de utilizar una fuente. Hombre, estos libros me dan prestigio y fiabilidad, por lo tanto los utilizo. Pero en internet eso ya no es tan fácil. Por lo tanto tendrás que descubrir qué grado de fiabilidad tiene esa información que estás manejando. Otra cuestión muy importante, pero mucho, no hagas recorta y pega. Te vamos a pillar. Te vamos a pillar. Y nos lo pasamos fantásticamente los profes que corregimos trabajos de investigación pillando a los que utilizan recorta y pega. Te diré una cosa, nosotros seguramente sabemos cómo escribes tú, porque seguramente te hemos corregido más cosas, porque en la introducción habrás escrito tú, porque en las conclusiones habrás escrito tú, porque no puedes copiar la introducción y las conclusiones de ninguna parte. Por lo tanto, allí hay un tono, un estilo. ¿Qué ha ocurrido? Que de pronto Dios te ha iluminado con su extrema sabiduría y de pronto cuando empieza la parte de contextualización del tema, tu texto se convierte en algo elevado, que utiliza palabras que jamás utilizarías, no hay ni una falta de ortografía, la expresión es correcta. Yo creo, sinceramente, que Dios tiene otro trabajo que asesorarte a ti en tu investigación. Así que te vamos a pillar. Cuando te pillemos, ¿qué va a ocurrir? Que pensaremos que tu trabajo es una mierda. Sí, he dicho eso. Y entonces te vamos a poner un 0. No ganas nada. Te deja muy mal y no has aprendido nada del proceso de hacer un trabajo de investigación. Así que olvídate de recortar y pegar y redacta tú. Quizá no esté tan bien como en el texto, pero serás tú quien lo escriba. Otra cosa es que tú tengas que citar a alguien. Imaginemos que en uno de estos libros yo cito lo que dice alguien. Bien, no hay ningún problema. Como dice tal autor en tal libro, y entonces yo, comillas, tampoco se quedó mucho tiempo allí, 2 años más tarde se restablecía a orillas de tal. Y yo cito textualmente lo que hay en el libro. Porque eso hace que mi trabajo tenga más valor, porque estoy citando fuentes consultadas. He hecho un gran trabajo. Pero si lo que hago es, lo que ha dicho este señor, pasármelo a mí y hacer como si lo hubiera dicho yo, estoy suplantando a alguien que lo ha dicho. Y eso está muy mal en investigación, eso es un harakiri, es un suicidio total, es dispararte a la sien y que tus sesos estampen la pared. Por lo tanto, no lo hagas porque te vamos a pillar. A lo mejor tu tutor es un desastre y no te pilla. Bien, puede ser que sea un inútil. Ya hemos hablado de eso. Pero si es un inútil, tú y yo sabemos que lo has copiado. Y por último, al ordenar la información, cuando hayas redactado algo, recuerda, guárdalo en las 5 posibilidades que tienes. Guarda el borrador, guarda tu archivo en una carpeta con nombre concreto, claro, en tu ordenador, súbelo a la nube, guárdalo en un pendrive o en un disco duro y por último, envíatelo por correo. Así no llorarás. Y recuerda, no recortes y pegues o apareceré en tus peores pesadillas. ¿Vale? De eso también hablo en el libro Cómo hacer tu trabajo de investigación
que no va a aparecer, pero ya lo has visto otras veces, así que ningún problema, ¿vale? Aquí lo tienes, aquí está la portada, que no aparecerá, sí, aquí está, ¿vale? La portada del libro, que ahora quedará torcida, pero ya lo sabes, ¿vale? Cómo hacer tu trabajo de investigación de manera fácil, la guía más práctica y mejor escrita pensando en ti, ¿vale? No es un libro con un tono distinto al que yo estoy utilizando en estos vídeos, no te lo pierdas, y es muy barato, va, cómpralo, venga, ya, hasta la próxima.